Em, Empezaremos. Primero, muy buenas noches a todos. Gracias por asistir. Vamos a tomarnos unos minutitos para hablar específicamente sobre el programa que se va a lanzar y de ahí una parte específica de lo que se quiere desarrollar. En este caso, estamos planteándonos la cuestión, la pregunta de cuál es la importancia de monitorear y controlar un proyecto. Lamentablemente, muchas veces cuando recién empezamos en el mundo de proyectos, o a veces cuando pasamos mucho tiempo en el mundo de proyectos y no tenemos una capacitación sobre buenas prácticas, a veces creemos que nosotros estamos haciendo las cosas mal, y posiblemente también es cierto, pero em, ¿esto por qué? ¿Por qué pasa? Lo que pasa es que el proyecto es algo muy característico, es diferente que un servicio. Un proyecto es algo único, un proyecto es algo que tiene un tiempo definido, y un proyecto se supone que es diferente a otro proyecto, es, es único. En cambio, un servicio, por ejemplo, es algo rutinario, es algo que se empieza a ser como un motor, algo que te sirve para algo, pero empieza a ser un repetitivo. En cambio, el proyecto se supone que tiene tareas específicas, bueno, una gama de características que los diferencian. Entonces, si es tan diferente un proyecto, posiblemente vamos a tener comúnmente problemas en lo que es tiempos, que se nos vaya los tiempos del proyecto. Posiblemente, muy comúnmente, vamos a tener problemas de costos, sobrecostos, es bastante común. Y finalmente, si ninguno de estos dos falla, hay empresas, hay a veces servicios que se golpea el tema de la calidad. Entonces, ahí justamente es de lo que queremos hablar, qué tan importante es monitorear y controlar un proyecto. De lo que vamos a hablar es de algunas pautas o algunas buenas prácticas que nos recomienda el PMI. No quiere decir que tengamos que seguirlas de manera absoluta y al pie de la letra. Son unas pautas que uno, en base a su proyecto, dice, mira, yo voy a tomar esta idea para desarrollarla o de estas 10, estas 5 prácticas me vienen a bien. ¿De dónde salieron estas prácticas? Lo que pasa que, como les comentaba, no somos los únicos que tienen problemas al desarrollar proyectos. Vamos a empezar a verlo con un par de ejemplos. Primero empecemos con el tema de por qué es importante controlar un proyecto. Me dice que me ayuda a medir de repente un desempeño real, busca nuevas soluciones para tomar decisiones. Estoy, digamos, controlando o anticipándome a los percances para poder responder de una manera dinámica. Mido con comunicación el éxito, reto. Son algunos conceptos de repente de diferentes vértices. Entonces, vamos a ver qué nos dice Lord Kevlin. Nos dice, lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide no se puede mejorar. Lo que no se mejora se degrada siempre. Un poco extremo, pero sí es bien cierto que algo que no puedes controlar, algo que no puedes medir, es algo que no puedes mejorar. Si tú no tienes un indicador, por ejemplo, estás en una carretera y vas a voltear una curva, a veces cuando estás manejando de Arequipa a Lima, de Lima a Trujillo, lo que le llaman en alta, es un poco difícil darte cuenta sin el medidor de la velocidad a qué velocidad estás yendo. A veces estás yendo un poco rápido y si no estás controlando el velocímetro, puede que tengas problemas al voltear una curva. Entonces, es un ejemplo excelente como para comentarles que algo que tú no puedes controlar es algo que difícilmente vas a poder manejar o mejorar. Ese es el meollo del tema. Un planteamiento pobre nos da demasiado entusiasmo al principio y posiblemente cuando se empieza a alargar mucho nos empieza a decaer bastante. Hay expectativas poco claras sobre qué es lo que nos espera, cómo vamos a solucionar, entre otros. Hay un tema de desborde creciente, búsqueda de culpables, se castiga a veces a inocentes. Es algo por lo que muy bien muchas personas pueda que pasen a menudo. Vamos a ver este caso. Este caso, por ejemplo, es de un hotel muy famoso a nivel mundial. Creo que tiene 7 estrellas o no sé cuántas estrellas porque es demasiado lujoso. Y es de un país que mucho se habla sobre la economía floreciente que tiene y abundante. ¿Para qué estamos poniendo este proyecto? Porque queremos enfocarnos o queremos dirigir un poquito la atención al lado económico.
Porque muchas veces podemos pensar que si tuviéramos recursos económicos ilimitados, pues no tendríamos problemas. Y acá tenemos un claro ejemplo de un contraejemplo de algo que no se da. Por ejemplo, en este caso, todos estos carritos que están viendo por acá, todos estos camiones, son camiones con desechos humanos. Y ahora me dirán, no son muertos, ¿cómo se llama? Deposiciones. ¿Y qué se da? Lo que pasa es que no tiene alcantarillado. Se construyó el edificio, pero no se desarrolló el tema del alcantarillado. Suena muy gracioso, pero no lo hicieron. Y todos los días son camiones inacabables que van en la carretera hacia un lugar donde se decanta. Y incluso nos dice que hay conductores que tienen que esperar varios días. Y ahora me dirán, pero si se supone que tengo recursos ilimitados, ¿cómo no he podido solucionar este problema? Bueno, ahí tenemos un excelente ejemplo de lo que estamos comentando. Más o menos se ve así. Ahí como les vamos a dejar el link, van a poderlo de repente ver con, con calma para que de repente podamos verlo de buena manera. Bien, ahora hemos visto, digamos, lo que de repente, si no tuviera el percance, de repente en alguna vez han escuchado en alguna película cuando dicen, el dinero no es problema, ¿no? Eh, hemos visto un caso en el que de repente, a pesar que tengo una cantidad de recursos, se puede decir entre comillas, ilimitada, como es ese caso, pero aún así, problemas, ¿no? En este caso me dice, vamos a ver algunos casos de errores posteriores a un proyecto. Yo se los voy a comentar a gran rasgo para no entrar en detalle a cada uno, porque si no nos vamos a alargar mucho y les va a ser un poquito extenso. Entonces les voy a comentar un pequeño resumen de cada caso. Por ejemplo, en este link de la BBC, vamos a ver un caso sobre, nuevamente Dubái, no es que me caigan mal los de Dubái, pero es que es un ejemplo bastante agradable, como para ver cuando hay problemas de control, cuando hay problemas de planificación, cuando hay percances que se nos van de las manos. O sea, lo que quiero que vean es que no solo en nuestro entorno o no solo a un país vecino le pasa a casi todo el mundo con el tema de los proyectos. Necesita una metodología un poco compleja en comparación de otras artes, de otras ciencias. Es como un ente vivo que uno tiene que aprender a escoger las mejores herramientas para poderlo llevar de la mejor manera. Y es un arte muy complejo. Por eso pagan también a las personas que se dedican a temas de proyectos. En este caso, por ejemplo, podemos ver el caso de Dubái, que está engullida por la arena. Después de que han hecho unas superavenidas, no pueden controlar el movimiento de las arenas, de las dunas, creo que se llaman, y están socapando las avenidas inmensas que han hecho, y es difícil estarlas limpiando constantemente. ¿Por qué? Las arenas se habían sabido mover pues, de una manera bastante fuerte, parece un ente vivo. Este segundo caso, igual como les estoy pasando la presentación, pues ahí va a estar el vínculo para que lo puedan ver con un poco de detalle. Este otro caso, por ejemplo, es en Inglaterra. Es un edificio bastante grande que se construyó en una zona céntrica. Y ¿cuál es el percance con este tema? Este link les va a llevar a un detalle en el que ha derretido una parte de un carro. ¿Por qué? Porque estaba de una manera eh, focal que producía una concentración de luz como un efecto lupa y incidía en un punto, en la calle que estaba al frente del edificio. Y pues hay un montón de videos donde van a poder ver que freían huevos, de que la temperatura era muy extrema por esta concentración de temperatura. Y fue una falla que este proyecto fue muy bueno, y culminó muy bien, culminó en los tiempos, en el costo de que sirve, culminó muy bien, pero miren cómo una falla posterior puede traer tantos problemas, porque tuvieron que gastar un montón de dinero para plantear, para promover una solución. ¿Listo? Vamos a ver este otro. En este otro nos habla del puente Tacoma. Este puente Tacoma es un ejemplo un poco antiguo, se dio en Estados Unidos y fue un puente que por errores de diseño, pues colapsó
al poco tiempo. Es como que tú estás cruzando en una avenida conocida o en un puente conocido y de repente a la mitad se empieza a mover, a vibrar, a vibrar, a vibrar y se quebró. Suena broma, suena chiste, pero ahí les dejo los links. Hay un montón de videos del caso, un montón de análisis físicos de qué fue lo que pasó, dónde falló y obviamente de los montos ultramillonarios que se perdieron, ¿no? Finalmente, el caso del aeropuerto de Berlín, que este ha sido medio reciente porque recién se inauguró en el 2022 y se retrasó más de 10 años, me parece, en su construcción, con unos sobrecostos impresionantes. Y estamos hablando de Alemania, una de las principales potencias del mundo, con una capacidad de gestión de proyectos impresionante. Pero bueno, esto es como para que veamos de que no somos los únicos que cometemos errores. Sin embargo, la idea es bajar el índice de estos errores, ¿no? Y evidentemente, si yo construyo una carretera y tiene huecos y después construyo una carretera y otra vez tiene huecos y después construyo otra carretera y otra vez tiene huecos, ahí ya hay un tema que posiblemente se sale a todos estos ejemplos, ¿no? Lo que quiero que se lleven de mensaje es de que cuando intentamos hacer un proyecto de buena manera, siempre vamos a tener percances. Y a veces pueden pasar antes, a veces pueden pasar después, como lo estamos viendo ahora, y finalmente, pueden haber causas que nosotros no las controlamos, pero estas pautas que nos da la gestión de proyectos nos pueden ayudar a gestionar de mejor manera y poder controlar de mejor manera esos percances. No quiere decir que de repente a partir de ahora todos los proyectos nos van a salir perfectos, pero sí los vamos a controlar, a gestionar de mejor manera. Por eso es que llegamos al tema de la certidumbre. Nos habla sobre una mayor comprensión anticipada, sobre menos cambios improvisados, tengo mayor capacidad de responder con mayor flexibilidad, mayor dinamismo. Entonces, es importante monitorear y controlar un proyecto. Lo estamos viendo que es un ciclo continuo donde yo estoy planificando, ejecutando y mejorando constantemente, inicio y cierre y demás. Y ahora vamos a entrar a lo que trata el programa que se va a dictar posteriormente, es el tema de la curva S. ¿Qué tiene que ver el tema de la curva S con lo que hemos estado hablando anteriormente? Vimos al principio el caso de Dubái, pasamos ligeramente el extracto de un video sobre un camión bueno, sobre una cadena de camiones que llevaban desechos de un punto a otro por el tema del desagüe. Muchos se preguntarán, pero teniendo tanto dinero, no pueden solucionar en este momento, a pesar que ya está funcionando el hotel, ese percance. Es una gran pregunta, ¿no? Eh, pero ¿qué queremos llegar? Mira, ni que me sobre el dinero, ni que me falte el dinero. A mí me interesa que si yo planifico que para este mes o para culminar la obra, yo quiero culminar una obra y tengo un presupuesto de 100. Entonces, yo digo, ¿en cuánto tiempo? Ah, en un mes, bien, 30 días. Entonces yo digo, en el día 15, oye, en el día 15 yo necesito saber si el 50% del dinero se ha gastado. No siempre es así, porque a veces de repente tenemos 30 días y en los 5 primeros días se fue el 60% del presupuesto, porque sabemos que después los otros 15 días van a ser de repente el 20% y finalmente los últimos 10 días va a ser solo el 20%. Entonces, eso depende de tu proyecto, depende de las condiciones, dónde van a estar tus gastos, depende de lo que tú vas a hacer. Es muy diferente cómo tratar un proyecto de construcción a un proyecto de software. Es bastante distinto, bien distinto. Entonces, acá me dice, por ejemplo, en el tema de la curva S, me dices un gráfico matemático que me ayuda a representar cifras acumuladas. ¿Para qué me servirán cifras acumuladas? Mira lo que me habla, presupuesto incurrido, coste incurrido, valor ganado, presupuesto, costo al término del término, variación inicial, nos habla de variación de coste, pero ¿qué quieren decir esos términos? Básicamente todo esto que lo desarrollaríamos con mucha calma en el curso, nos lleva o nos ayuda a comprender o a tener de mejor manera cuánto estoy gastando, en qué momento. O sea, es decir, un avance real o lo más cercano a lo real de lo que yo he desarrollado.
si yo tenía el proyecto de repente de construcción de una casa o de un cuarto, pero en este tipo de cuarto que yo iba a hacer, lo más importante, el 80% del cuarto, iba a estar posiblemente en los cimientos, en las paredes. El techo posiblemente iba a ser aligerado, entonces era como que lo último. Entonces, mira, yo llego al día 80, o perdón, de 30 días, digamos, yo llego al día 25 y yo inexperto voy y veo de repente en el día 25 que ese cuarto no tiene techo. Y pienso de que este proyecto se va a extender mucho más porque el techamiento va a costar mucho y va a ser un tiempo adicional, porque no sabía el tipo de proyecto que estaba trabajando. Entonces, no necesariamente el dinero está acorde al tiempo de manera matemática promedio. O sea, ¿qué quiero decir? A veces se gasta más en una primera etapa, a veces se gasta más a la mitad del proyecto, a veces acabando el proyecto. Depende mucho del proyecto que estemos trabajando. Para eso nos ayuda esto de la curva S, una metodología. ¿Para qué? Para poder ayudar a la gestión del rendimiento, para poder comprender y predecir el rendimiento, para poder tomar decisiones de una forma gráfica, puedo ver el progreso y la evolución. No es un software, aunque sí hay herramientas de diferentes fabricantes que nos permiten, digamos, a través del software trabajar, pero el tema es el concepto, el tema es la técnica para poder utilizar esta metodología de la curva S y poder llevar adelante o poder tener estas ventajas, ¿no? De poder gestionar de repente, de tomar decisiones de manera anticipada. Es totalmente distinto, por ejemplo, yo tener una alarma en un terremoto un minuto antes que el momento en el que ya está el terremoto. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? O sea, es muy distinto, es muy distinto, es lo mismo en el proyecto. En el proyecto, si yo tengo algo de anticipación, no sé si han escuchado mucho ahora del tema de Machine Learning orientado al mantenimiento predictivo, por ejemplo, porque buscan que tú predigas más o menos qué cosas pueden fallar para tener rango o tener algún escenario, porque obviamente si tengo 1000 cosas para analizar y tú me dices posiblemente estas 10 cosas te van a fallar, es completamente distinto. Entonces de eso se trata, de que yo tenga una ventaja estratégica de ver cómo es que yo voy a poder responder de mejor manera, ¿no? Planificar y gestionar de mejor el tiempo y finalmente gestionar el cambio, ¿no? O sea, ya yo tengo, digamos, el percance, entonces, ¿qué puedo hacer en ese momento? Si voy a de repente a necesitar capital adicional, personal adicional, ¿qué tipo de solución? ¿Cómo puedo ser resistente, flexible ante el cambio? Y finalmente, un tema de aprendizaje y mejora continua. ¿No? Entonces, para concluir, según ChatGPT, la curva S es importante porque ayuda a comprender la evolución, el rendimiento a lo largo del tiempo. Me ayuda a tomar decisiones, permite una mejor planificación, me permite gestionar el tiempo, ayuda a la gestión del cambio, fomenta el aprendizaje y el tema de la mejora continua. Es todo por mi